Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos como cada semana a las edades del totalitarismo de la mano del historiador argentino Ricardo López Gotti. ¿Qué tal, Ricardo? Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, pues aquí vamos a seguir desgranando lo que dio de sí en el siglo XX el totalitarismo, porque habíamos pasado por las etapas que se consideran como más duras del fascismo, del nazismo, pero luego la posguerra y la Guerra Fría también tuvieron unos componentes muy crueles. Y hubo gente que supo ver lo que otros no querían reconocer, porque a veces tenían la información, pero les costaba reconocer, por ejemplo, lo que estaba pasando en el bloque soviético, ¿no? Y hoy vamos a mencionar algunos de estos personajes, ¿no? Así es. Sí, como bien señalás, a ver, ya durante la Segunda Guerra Mundial hubo quienes reflexionaron en torno a lo que era el totalitarismo, quizás sin usar necesariamente ese término, pero sí reflexionaron en torno a eso, así como hubo quienes reflexionaron en torno a qué era un genocidio. Y en este caso vamos a tomar tres autores bastante diferentes, entre ellos dos austríacos y uno inglés, que desde sus puntos de vista reflexionaron sobre qué era el totalitarismo y que esto no era un fenómeno que podía terminar con la derrota del nazismo en la guerra mundial, sino que advertían que había semillas del totalitarismo que estaban en todas las sociedades y que podían brotar en cualquier momento. Cronológicamente tenemos que empezar por Friedrich Hayek. Él era austríaco, era economista, llegó a tener el Premio Nobel de Economía en 1974 y es más conocido en ese terreno, pero también incursionó en la filosofía política. Y ella en 1944, viviendo en Inglaterra, él se exilia cuando se produce el Anschluss con Alemania en 1938, escapa de Viena, eh, va a vivir a Gran Bretaña, en donde hace una gran carrera académica, es decir, continúa lo que estaba haciendo ya antes de irse de Austria, y él va a escribir un libro llamado Camino de Servidumbre, que va a tener mucha influencia en muchos políticos del mundo occidental. Y en ese libro él explica lo que consideraba que eran rasgos comunes tanto de la Unión Soviética como de la Alemania nazi, y que era la creciente injerencia del Estado en la vida de los individuos. Él desarrolla la idea de que existe una suerte de ingeniería social, que se quiere crear un modelo de sociedad a partir de una planificación dentro del Estado, con la burocracia y con una ideología, y cómo es que las personas se van acomodando a estos regímenes para ir sobreviviendo. Algo que ya hemos ido comentando, como muchas personas que no creen en la ideología imperante del régimen, se van acomodando y van actuando de alguna forma como cómplices, también hay cuestiones que no tienen que ver con una responsabilidad inmediata y bueno, se van acomodando como una estrategia de supervivencia. Bueno, él fue el primero, digamos, en advertir este tema. En 1944 escribe Camino de Servidumbre. Otro austríaco, ahora más conocido por su contribución a la epistemología, era Karl Popper. Karl Popper, también austríaco, también escapa. En su caso, él va a vivir a Nueva Zelanda primero, luego a Gran Bretaña. Escribe un libro más de carácter filosófico en el que indaga sobre las raíces filosóficas de los sistemas totalitarios. Este libro se llama como La sociedad abierta y sus enemigos. Es un libro muy extenso, eh, más o menos un tercio del texto son citas bibliográficas, en las que indaga un itinerario filosófico sobre el totalitarismo, Platón, Hegel, Marx, ¿no? Que es muy discutido, pero que a su modo él hace una contribución a esto y dice que existen las sociedades abiertas y las sociedades cerradas. Las sociedades abiertas es las que hay disenso, hay cambio, hay pensamiento crítico, y las sociedades cerradas son las que impera una ideología única, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, él hace esa clasificación.
También es un libro que ha tenido mucha influencia, pero Popper es más conocido por sus contribuciones en el campo de la epistemología. Y finalmente un tercer autor que es muy raro cómo es que se lo transformó en otra cosa, ¿no? Porque si uno hoy habla del Gran Hermano está pensando en ese programa de televisión del reality. Pero el propósito de George Orwell, que es nuestro tercer autor, que recurre a la ficción, y en esto obviamente va a tener mucho más éxito, en 1949 él publica 1984. ¿Por qué ese año? Porque él invierte el año de 1948, que es cuando se dio la mayor cantidad de golpes de Estado comunistas en Europa Oriental. Él invierte el número 1984 y relata un mundo totalitario, ya no un régimen totalitario, sino un mundo totalitario en el cual hay tres grandes potencias totalitarias que luchan entre sí, y el protagonista, Winston Smith, Winston porque evidentemente hace referencia a Winston Churchill. Winston Smith es un trabajador, un empleado del Ministerio de la Verdad. Él hace un gran juego de palabras con esto, porque Orwell decía que en este mundo totalitario del futuro, para él, para nosotros 1984 ya es el pasado, pero en este mundo totalitario de 1984 hay lo que se llama una neolengua, ¿no? Nada es lo que quiere decir. Entonces, el Ministerio de la Verdad es un ministerio de propaganda, el Ministerio del Amor es un ministerio de control policial, hay un Ministerio de la Paz, que es el Ministerio de Guerra, y un Ministerio de Abundancia que básicamente administra la gran pobreza existente. Y en ese Ministerio de la Verdad, lo que hace este empleado es modificar las noticias del pasado permanentemente. Entonces, el país que ayer era un aliado, hoy se convirtió en enemigo, y entonces este personaje tiene que decir, en realidad siempre fue nuestro enemigo, nunca fue nuestro aliado, siempre estuvimos en guerra con ese país, y así es como modifican permanentemente el pasado para modificar la percepción del presente. Este es un recurso muy típico del estalinismo, y de hecho hace un paralelismo, porque el Gran Hermano es una especie de Stalin que tiene un control total sobre la vida de las personas a través de las pantallas de televisión que estaban instaladas en el hogar de cada uno. Esto remite un poco a lo que hoy en día existe a través de las redes sociales, ¿no? Que la vida de las personas se vuelve cada vez más transparente y lo que pasa en los estados cada vez más opaco. Y este Gran Hermano hay un culto a su personalidad. Es un Gran Hermano omnisciente que todo lo sabe. Y acá hay otro detalle interesante, que es que hay un personaje que encarna la idea de la conspiración contra el régimen del Gran Hermano. Este personaje se llama Goldstein. No es casual que tenga un apellido judío, porque muy probablemente Orwell pensara en Trotsky. Y además era la época en que comienza la persecución antisemita en la Unión Soviética, y el continente europeo estaba saliendo del nazismo, se estaban conociendo los horrores de la Shoah. Con lo cual le pone este nombre de Goldstein. Y es muy interesante porque en realidad Goldstein es un personaje inventado, lo inventa el régimen para tener una figura a la cual odiar y a la cual poder achacarle todas las fallas del sistema. Y ahí en el Gran Hermano, este sistema, Winston Smith empieza a dudar de lo que se planteaba como la verdad. Él tiene un libro que había sido escrito por Goldstein, que en realidad lo escribe el propio régimen totalitario, y a él después de alguna forma se lo reeduca, se lo resetea y queda amando al Gran Hermano después de un gran lavado de cerebro. Es decir, básicamente ahí remite a la idea del Gulag y de cómo podía llegar a ser un mundo totalitario en el futuro. Estas visiones que parecían muy pesimistas, hay que tener en cuenta que apenas había terminado la Segunda Guerra Mundial y estaba comenzando la Guerra Fría,
eran advertencias desde el mundo intelectual, ya sea desde lo académico como desde lo literario, sobre cuál podía ser el futuro y que en realidad no había una vacuna contra el sistema totalitario, no había nada que garantizara que los totalitarismos no pudieran llegar a existir en el futuro, con otra forma, pero que podían llegar a existir y que había que estar muy atentos. Los tres, digamos, a su modo, van a advertir sobre todo en el mundo de habla inglesa sobre este fenómeno, pero los tres van a ser muy conocidos en su obra literaria y van a tener una gran influencia en los años posteriores. Uh-huh. Bueno, realmente es no es una clarividencia, sino como comentábamos, estaban allí los datos, estaban las evidencias que permitieron tanto a Hayek como a Popper como a Orwell avanzar en la visión de lo que se estaba gestando, que el totalitarismo no era un fenómeno local en Alemania o en Italia, y ni siquiera era un fenómeno de derecha solamente, sino que era un peligro para las sociedades en el mundo en general. Así que te agradecemos que nos hayas recordado a estos personajes y también especialmente que hayas reivindicado la figura de Orwell, porque como dices hoy, el Gran Hermano es otra cosa. Por lo menos Rebelión en la Granja sí que se ha salvado de la quema sí. intelectual, y es Sí. otro libro que ya con clave más de humor aborda este tema, ¿no? O sea, recuerdo aquello Claro, aborda la revolución bolchevique en el caso de Rebelión en la Granja, porque Orwell era un gran crítico de la Unión Soviética, porque él participó en la Guerra Civil Española y ahí vio cómo actuó el Partido Comunista local y la injerencia del Comintern y lo que significaba Stalin. Él era más bien un anarquista y entonces tenía una gran diferencia. Si bien apoyaba al Partido Laborista Británico, pero bueno, claramente tenía una diferencia sustancial con respecto a lo que era el totalitarismo soviético y obviamente también el nazi. Uh-huh. Bueno, yo siempre recuerdo aquel cartel que estaba en la granja esta, que era una granja de animales, pero que era la metáfora de, como dices, de la Revolución Soviética, la que decía algo así como que todos los animales son iguales, pero los cerdos, que eran los que mandaban, son más iguales que otros. Exactamente. Pues nosotros no vamos a predicar ese tema. Lo que sí vamos a tratar de mantenernos igual de interés en la presentación de los programas que tú nos haces llegar semanalmente. Muchas gracias por atendernos también en esta ocasión, Ricardo. Muchas gracias y un gran saludo a la audiencia de Radio Sefarad.